por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué gusto, qué privilegio compartir con todos y cada uno de ustedes en este hermoso día que nos regala el Señor. Desde los estudios de su radio Costa Rica 930 AM, ubicados aquí en San José, Barrio Córdoba, su amigo y servidor, el pastor Jorge Vargas, les saluda. Somos Llegaste a Tiempo, Ministerio de Evangelismo de la Dirección Territorial de Evangelismo de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Como siempre les decimos, guárdese, cuídese. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy peligrosos y juntos sabemos que con ayuda de Dios vamos a salir adelante.
asumiendo, eso sí, cada uno de nosotros las responsabilidades que tenemos en cuanto a guardar el distanciamiento social, en cuanto a usar el jabón, el gel de alcohol cuando salimos. Y si realmente usted no tiene que salir, pues quédese en casa. Aproveche la oportunidad que tenemos de disfrutar de estos programas y de todos los programas tan hermosos que tiene la programación de su radio Costa Rica 930 AM. Iniciamos Llegaste a Tiempo, es un privilegio compartir con todos y cada uno de ustedes. La pastora Estrelina Romero pues está ahí quedándose en casa, cuidándose un poquito ahí de una afección que tiene. Así que damos un cordial saludo a la pastora Estrelina, que ya sabemos que está ahí en plena sintonía. Tenemos en esta oportunidad el gusto y el privilegio de compartir con un hermano muy amado, muy querido, el tema que nos ocupa y nos ha venido, hemos venido desarrollando a través de 2 semanas prácticamente. Estamos hablando de la xenofobia, estamos hablando de lo que es el odio a los extranjeros, y esta oportunidad con el hermano Manuel, quien nos acompaña desde el Cacao de la Juela, pues él en su posición de pastor y docente va a tocar este tema. Bienvenido a Llegaste a Tiempo, Pastor Manuel, es un gusto y un privilegio saludarle. Muchas gracias, pastor. Para mí es un privilegio enorme estar con ustedes y de verdad este tiempo lo vamos a disfrutar muchísimo. Como dice el pastor Jorge, mi nombre es Manuel Espinosa Arroyo y para mí es un privilegio compartir con ustedes en este tiempo y estar en esta preciosa radio 930 AM aquí en San José. Qué gusto, qué privilegio, hermano Manuel. Siempre nos gozamos cuando la juventud toma la batuta, ¿verdad?, de todas estas iniciativas, y decirle que esta es su casa y decirle que aquí tiene abiertas las puertas de su Radio Costa Rica y de este ministerio, Manuel. Muchas gracias, pastor. Mucho se ha hablado, ¿verdad?, en los últimos días sobre las circunstancias que están aflorando en el país, y uno de los temas que hemos venido con preocupación siguiendo a través de los medios y a través de las redes sociales, precisamente es el tema de la xenofobia, cómo constantemente abrimos nuestras redes sociales y encontramos toda una serie de manifestaciones, ¿verdad?, de esta forma de discriminación conocida como la xenofobia. Y compartiendo con los diferentes invitados, el pastor Rodrigo, ¿verdad?, no sé si viste el programa la vez pasada, sí, pues nos decía que muchas de estas formas de discriminación pues nacen también del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Producto de qué? Pues hemos estado tratando de analizar este tema, y veíamos también que la educación, ¿verdad?, en general como sistema, pues ha tenido o debe tener, usted nos va a ilustrar en eso, pues mucho que decir, ¿verdad?, en cuanto a cómo se educan a nuestros niños en las escuelas, en los colegios, sobre el particular. Pero antes queremos conocer un poquito de su vida. Manuel, cuéntenos dónde vive, está pastoreando, estás casado, soltero, cuéntenos un poquito. Claro que sí, pastor. Bueno, soy del Cacao de Alajuela, un lugar muy bonito, un lugar muy precioso, que el Señor nos permitió ya tener nuestra casa, mi esposa y yo, sí soy casado. Uh-huh. Mi esposa Josette Cortés, que por cierto está con nosotros a la distancia viendo este programa también a través de Facebook Live, y ahí tenemos nuestra casita. Josette está ahorita allá, y ahorita actualmente estamos cooperando, estamos asistiendo como pastores en la Iglesia de Dios Evangelio Completo en el Cacao de Alajuela, precisamente donde hay una congregación de la Iglesia de Dios. El pastor y la pastora general es el hermano Carlos Vega y Ángela Molina. Un saludo cordial a don Carlos y a doña Ángela allá en el Cacao de Alajuela.
También Claro que a ellos sí. un gran saludo, un gran Claro que abrazo, sí. porque son personas muy especiales que el Señor ha puesto en este lugar, y por supuesto nosotros ahorita estamos con ellos apoyándoles y asistiéndoles en todo lo que podamos, ¿verdad? Somos personas que amamos al Señor, que tratamos de servir en todo lo que podamos hacerlo, y en medio de todo nuestro proceso, pues el Señor nos permitió estar 3 años en Guatemala, estudiando en un seminario bíblico pentecostal centroamericano, que es el seminario para Centroamérica de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Estuvimos allá, como decía, 3 años, y de allá nos graduamos como licenciados en Ministerio Cristiano, con énfasis en Pastoral Urbano, por parte del CEVITCA, y nos graduamos también como licenciados en Ciencias Religiosas por la Universidad Da Vinci de Guatemala. Actualmente yo sigo estudiando, porque es importante siempre estudiar y me apasiona estudiar, y no solamente estudiar sino enseñar. Actualmente estudio en la Universidad Nacional, en el campus central en Heredia, la maestría en educación con énfasis en pedagogía universitaria. Y por ahí todos estos temas que vamos a trabajar y vamos a tratar en esta tarde han nacido precisamente en el corazón de varios estudios que realizamos en la maestría. Gloria a Dios, qué bendición, de verdad, que aprovechar la juventud, aprovechar bien el tiempo, esto debe servirle de ejemplo a muchos, ¿verdad? En función de que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Servirle al Señor, prepararnos en el ministerio, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por instrumentos como los que usted tuvo acceso a través del CEVITCA, ¿verdad? Saludando a nuestro director acá en Costa Rica, ¿verdad? El obispo Josué. Así que bendiciones, obispo Josué, y a todos nuestros amados directores de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, el pastor Rigoberto Salazar en la costa atlántica, el obispo José Flores aquí en la dirección nacional, ¿verdad? Y el obispo Ulises allá en el Atlántico. Que Dios continúe bendiciendo a nuestras autoridades. Hermano Manuel, hay un tema que por favor necesitamos que usted nos aclare. Cuando un niño enfrenta todo el proceso formal de educación, ¿verdad? Se enfrenta a un sinnúmero de posiciones que tienen que ver no solo en la parte de educación formal, sino también en la parte de convivencia, de cómo vivir en una sociedad, de cómo enfrentar pues el día a día, ¿verdad? En una Costa Rica que en los últimos años, al igual que el resto del mundo, ha venido sufriendo transformaciones enormes, ¿verdad? Cuando hablamos de los temas de derechos humanos, cuando hablamos de temas como por ejemplo del avance de la tecnología, y todo esto pues se enfrenta a nuestros jóvenes y a nuestros niños a un panorama en que son constantemente bombardeados de información, son constantemente sometidos a un proceso que académicamente se ha estudiado de ideologización, ¿verdad?, en cuanto a su formación. Y es aquí donde siempre ha habido un choque, ¿verdad?, con la posición que tiene la iglesia cristiana, por lo menos la iglesia evangélica protestante, y este choque pues prácticamente en las últimas elecciones que ocurrieron dividió al país, ¿verdad? Dividió al país, división que todavía se siente en muchos ámbitos y que a la postre preocupa. ¿Qué papel juega la educación? ¿Qué rol tiene la educación en la formación de estos valores, de estas herramientas sociales de convivencia, y en particular a través de lo que nos ocupa hoy, el tema de la xenofobia? Sí, pastor, correcto. Esto es un tema tan interesante y tan rico, ¿verdad?, que tendríamos que irlo desarrollando poco a poco, ¿verdad? Y como usted lo menciona, cuando hablamos de la institucionalidad educativa, la escuela, el colegio y todos los medios educativos existentes juegan un papel importante en la socialización, ¿verdad?, en el proceso de socialización. El ser humano, no solamente en la escuela, sino también en la familia, en la misma iglesia, todas estas son instituciones que ayudan y cooperan en la formación
de identidades y sobre todo en identidades nacionales y sociales. En este sentido, con respecto a la xenofobia, la escuela juega un papel importante en el sentido de luchar contra esto, en teoría, ¿verdad? Las escuelas, hablando de la institución educativa, deben luchar contra estos sistemas opresores, porque dejemos claro que todas las fobias que conocemos en el sentido de formas de discriminación deben estar apartadas de la forma y de la convivencia. ¿Por qué? Porque impiden precisamente la convivencia. Decía uno de los expositores de la Escuela de Religión de la Universidad Nacional, apellido Méndez, que la única forma para destruir las desigualdades y todas las diferentes formas de discriminación es a través de la convivencia. Y en este sentido él ponía un ejemplo y me llamó poderosamente la atención cuando lo escuché, porque decía que ellos como Universidad Nacional tenían un proyecto de extensión en la frontera norte precisamente con el país de Nicaragua, que ya vamos a hablar un poco específicamente de la xenofobia del tico, ¿verdad? Porque el tico es xenófobo en particular con algunas nacionalidades, no con todas. Y él decía, me llamó la atención ver cómo los niños ticos estaban tranquilos, aunque la mayoría de sus compañeros eran nicaragüenses, porque sucede que el Ministerio de Educación costarricense tiene toda una política de favorecer a los niños nicaragüenses en la educación de ellos, porque por las diferentes circunstancias que se han vivido en Nicaragua, a veces la educación en las zonas fronterizas es complicada. Entonces el gobierno tico, a través del Ministerio de Educación, ha recibido a los niños nicaragüenses para educarlos en las escuelas costarricenses. Y él decía, este señor, que estaba como un observador de este fenómeno que estaba sucediendo ahí, los niños costarricenses amaban a los niños nicaragüenses, los trataban como iguales, estaban ahí. ¿Por qué razón? Por la palabra esta que hemos mencionado, el asunto de la convivencia. Eso es lo que marca. Cuando convivimos con alguien, cambia la situación. Por ejemplo, pongamos la situación más radical que puede existir a nivel de xenofobia. Alguien toda la vida pasa diciendo, yo no quiero un nicaragüense, por ejemplo, pongámosle en el tema del costarricense, hay un fuerte desprecio hacia el nicaragüense. Mucha gente dice en su familia, yo no quiero un nicaragüense en mi familia. ¿Por qué razón lo dice? Porque nunca ha convivido con uno, ¿verdad? Pensamos que son como monstruos o personas fuera de lo normal o que solo vienen a hacer daños. Esto que hablaba el pastor Rodrigo la semana pasada, ¿verdad? De todos los mitos que existen en este tema. El mito de que el nicaragüense es mal y nosotros somos bueniticos, ¿verdad? Y eso es un mito terrible que ha dañado un montón este asunto. ¿Cuándo cambia la percepción y el discurso de una familia que antes decía que no quería el nicaragüense? Cuando convive con uno. Cuando llega, por ejemplo, la hija y dice, me enamoré. Y la mamá, el papá le pregunta, ¿y de quién? De un nicaragüense. En el momento les cae como una olla de agua fría, pero cuando van conviviendo con esta persona y ven que es una persona igual que cualquiera, este estereotipo y este paradigma y esta forma discriminatoria va desapareciendo. ¿Por qué? Porque conviven. Así sucede con los niños costarricenses que comparten horas con los niños nicaragüenses. Esos niños nunca sale una frase hiriente contra su compañero. ¿Por qué? Porque para ellos son iguales. Lastimosamente a veces no vemos eso. El asunto de la xenofobia en este país radica en que somos xenófobos hacia el nicaragüense. Pregúntese usted y preguntémonos todos los que estamos oyendo este programa. ¿Cuándo oímos a un tico hablar de forma negativa de un panameño, por ejemplo? Y son hermanos también cercanos a nosotros, son fronterizos. El tico por lo general no habla mal del panameño,
pero hay una serie de situaciones que tiene toda una explicación histórica de por medio, contra los nicaragüenses, sobre todo en aquellos años de los 80, cuando sucede toda la revolución y demás. Se crean estos mitos y estos estereotipos que han dañado tanto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, usted toca un tema que tiene que llamarnos a reflexión. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que dejemos que los niños vengan a Él, ¿verdad? Que ellos son los herederos del reino de los cielos, ciudadanos directos del reino, ahí no tienen que pasar por ningún proceso, ¿verdad? Pues definitivamente me lleva a ese escenario, ¿verdad? Debemos ser como niños, tenemos que tener ese corazón de niños y la diaria convivencia de estos niños en la frontera, pues hace que ahí no existan ningún tipo de discriminación, ningún tipo de chiste xenofóbico. Las familias conviven con las mismas necesidades, compran en tiendas en Nicaragua, pasan a tiendas a San José. Siempre ha habido una convivencia, un diario vivir, ¿verdad? Muy hermoso en estas zonas fronterizas. Pero de un momento a otro, ¿verdad? La Costa Rica posmoderna o moderna llega a generar, ¿verdad? Una serie de mensajes a esta población nicaragüense que a la postre están detonando en lo que tenemos hoy en día. Cuando empezábamos con los casos COVID en la frontera y veíamos que el gobierno de la República hacía esfuerzos que tenía que hacerlos, de verdad, para contener la pandemia, de ponerle restricciones de ingreso a los migrantes ilegales, a los transportistas, y ahora aquí el asunto de las cuarterías, ¿verdad? ¿Qué elementos hay ahí en común? Bueno, si usted los analiza, el elemento común es el de la ciudadanía nicaragüense y el elemento común es el migrante económico, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, y bien lo decía también el hermano Pastor Rodrigo, a la persona migrante económica, si es nicaragüense, pero si es empresario, si tiene empleados acá, si tiene ingresos, el tico tampoco lo va a molestar en función de eso. Entonces pareciera que el detonante que hay se discrimina a un nicaragüense y se discrimina a nicaragüense pobre, ¿verdad? ¿Cuándo nos convertimos en eso? ¿A partir de cuándo? ¿Dónde adquirimos esa concepción? La veníamos arrastrando en nuestro ADN educativo, porque yo me acuerdo en la escuela prácticamente de ahí nosotros que tuvimos acceso a la educación pública, ¿verdad? Pues como vivíamos con gente de recursos económicos altos, otros bajos, pero todos éramos una sola familia ahí, ¿verdad? De que la maestra, la niña en ese tiempo conocía a todos, los padres se hablaban con todos, si habían extranjeros, pues también formaban parte de esta Costa Rica que no discriminaba, que no apartaba. ¿Qué sucedió en el ADN del costarricense y qué influencia tuvo la educación en eso? Esto es un asunto bien complejo, pastor, porque esto algunos científicos sociales han llamado y han hecho todo un estudio y todas una serie de teorías y muy importantes y muy interesantes que hablan sobre la otredad, ¿verdad? Como usted dice, la teoría de la otredad explica eso. No discriminamos al otro solo por ser el otro, lo discriminamos por una serie de otredades. Es decir, si es mujer de descendencia afrocaribeña y es pobre, la apartamos. Si fuese solo mujer, tal vez no, ¿verdad? Igual con el asunto xenofóbico, radica en si es nicaragüense, pobre, y viene ahorita, por ejemplo, enfermo de COVID, terrible, ¿verdad? Esa es la perspectiva y la postura del costarricense en pleno siglo XXI, ¿verdad? Esto lamentablemente viene de creernos más que los demás y esto tiene toda una raíz no solamente de años tan cercanos como los que nosotros hemos vivido, sino que tiene toda una intencionalidad histórica desde la llegada de los españoles y sobre todo, bueno, de los europeos en general,
al continente americano. Ahora que lo toca usted, ¿verdad? El tema del colonialismo siempre tuvo incidencia en todos los ámbitos de la sociedad costarricense, ¿verdad? La imagen que tenemos de la Costa Rica aislada del resto de Centroamérica, porque éramos muy pobreciticos, porque aquí no habían indios, no habían encomiendas, pero el colonialismo sirvió como un arma, y el arma que usaba el colonialismo creo que era la educación, ¿verdad? Correcto. Para efectos de someter a todo este tipo de poblaciones autóctonas. Cuéntenos un poquito Correcto. sobre el colonialismo en educación. Correcto. Para hablar de la educación tenemos que hablar de todo el sentido histórico, en el sentido de cuando llegan, ¿qué al final es el colonialismo? Para hacerlo bien sencillo. El colonialismo es la postura del europeo, de los europeos cuando hablamos, porque también entraríamos a la xenofobia aquí, ¿verdad? Hacia los europeos, pero aquí estamos hablando en el sentido histórico de los europeos que llegan a conquistar, y más que conquistar, a saquear unas tierras ya descubiertas, ¿verdad? El europeo trae una idea de que todo lo que ellos practican, todo lo que ellos son, todo lo que ellos creen es lo correcto. Todo lo que atente a sus creencias, a sus posturas, a su forma hasta de vestir, es incorrecto, es malvado, es ajeno a lo que llamamos bien, ¿verdad? El colonialismo entonces lleva a establecer la escuela, ¿verdad? Para los europeos se establecen escuelas para controlar a los pueblos originarios de América, ¿verdad? A todos los indígenas. Los meten en escuelas precisamente. Aquí datos muy alarmantes para la iglesia en general, representada en este caso por la Iglesia Católica. Establece a la iglesia como la educadora, y se establece todo un proceso de evangelización violento, ¿verdad? No es la evangelización que hoy en día practicamos, que es de verdad llamar a la gente voluntariamente a aceptar a Cristo, acercarse a Cristo y demás. No, eso no era la evangelización de entonces, ¿verdad? La evangelización de entonces era: usted no cree, lo matamos; usted no cree, lo castigamos; usted no cree, le pegamos hasta dejarlo medio muerto, y después, si reacciona, entonces lo perdonamos y le damos chance a ver si se convierte y a ver si cree en Cristo. Pero si no, de verdad lo matamos. O sea, era un asunto muy violento, muy desalmado. Y la escuela en ese momento entonces juega un papel muy drástico, muy a favor del pensamiento dominante, que es el pensamiento europeo. Todo eso lo arrastramos a nivel de la historia. Ya para el siglo XIX, el siglo XX, pegándonos un brinco bastante amplio, la Costa Rica de esos momentos es una Costa Rica donde nuestros gobernantes, según la historia, porque esto todo es una fundamentación histórica, que está en los libros de historia de Costa Rica y demás, que nos dice que nuestros gobernantes se obsesionaron por blanquearnos. Por ejemplo, hubo un asunto que pasó en dos países marcadamente en América Latina, Argentina y Costa Rica. El proceso de blanqueamiento excesivo, donde se planteaba que la gente buena y la gente que realmente estaba bien era la gente blanca, ¿verdad? Y a veces alguna gente pregunta: ¿por qué será que los costarricenses tienen la tez de piel más blanca que los demás centroamericanos? Bueno, porque hubieron gobernantes que establecieron una serie de políticas para blanquearnos. ¿Cómo nos blanquearon? Trayendo a europeos y a norteamericanos, diciendo: bueno, los traemos, les pagamos su viaje, con tal de que ustedes vengan y empiecen entonces a mezclarse hasta tal punto que blanqueemos la población. Muchos de nuestros gobernantes, las fotos que vemos de ellos, las pinturas, usted los verá que son blancos, pero realmente ellos no eran blancos. Muchos de ellos eran personas de piel morena, que marcan una pauta. Curiosamente, gente de piel morena que quiere emblanquecerse, ¿verdad? Bueno, por ahí recordamos a alguna gente que ha planteado esto. Entonces, hermano, para conducir esto bien, estoy dando como un panorama bien rápido a esto. Hoy llamamos al colonialismo de aquel momento, le llamamos el neocolonialismo, ¿verdad? Es decir, una nueva postura de creernos mejor que los demás.
prácticamente. La xenofobia radica en eso. ¿Quién es el xenófobo? Una persona que dice, es que mi país, mi nacionalidad, esto muy mezclado con el nacionalismo tajante y radical, todo lo que somos, todo lo que hacemos es lo mejor. Si alguien de afuera viene y trae algo diferente a nosotros, eso es problemático, eso es dañino, eso nos perjudica. En el caso costarricense, hablamos de que somos muy xenófobos hacia el nicaragüense, por alguna u otras razones. Pero si nos vamos a Estados Unidos, los estadounidenses son muy xenófobos para el latinoamericano en general, pero sobre todo para el mexicano. Si nos vamos a Guatemala, nosotros que vivimos en Guatemala, las fronteras son las que marcan mucho esto, ¿verdad? En el norte, México, entonces el guatemalteco tiene ciertos roces con el mexicano y con el salvadoreño. Y si ahí analizamos país por país, nos daremos cuenta que este asunto está sumamente marcado en las naciones por el asunto fronterizo. Es amplio el espectro, definitivamente. Por aquí podemos pasar horas viendo la parte apenas introductoria, ¿verdad? De esto estamos tocando el tema xenofobia y educación, recordándole que somos la Dirección Territorial de Evangelismo y de Costa Pacífica. Estamos muy contentos de compartir a esta hora de la tarde aquí en los estudios de la radio Costa Rica 930 AM. Puede contactarnos al teléfono que usted puede hacer su petición, el 89 73 55 91. Ahí estará la pastora Estelina, pues muy dispuesta a atenderle cualquier petición de oración, cualquier comentario sobre este programa. Si usted quiere repasar nuestros programas anteriores, lo invitamos también a que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube. Manolito, ahí estamos motivando a las personas para que nos busquen en YouTube. Estamos como Llegaste a Tiempo CR, y en redes sociales nos busca en Facebook, nuestra página Llegaste a Tiempo, Instagram. Es un gusto, es un privilegio estar con todos y cada uno de ustedes ahí desde su casita, disfrutando su bebida predilecta, guardándose. Quédese en casa, definitivamente, ya no es un estribillo. Ahora sí, de verdad, debemos tomar conciencia sobre todo lo que estamos viviendo. El tema xenofobia en Costa Rica. Hermano Manuel, un poco para ir orientando el tema ya también a la parte bíblica, porque esto es importante. Cuando vimos el papel de martillo, ahora que está en moda el tema del martillo, ¿verdad? Que se utilizó en la época de la colonia para llevar el mensaje religioso a los pueblos originarios. Aquí la Iglesia Católica, pues para nadie es un secreto, es un asunto histórico, ¿verdad? Cometió muchos errores, hubo mucho abuso, definitivamente. Aquí lo que ocurrió, y algunos historiadores aquí lo han dicho así, fue una masacre, ¿verdad? Fue una masacre. No nos evangelizaron, lo que hicieron fue imponernos, ¿verdad? La cruz a través de la espada, ¿verdad? Y esto provocó divisiones muy marcadas en América Latina. En el caso de Costa Rica, pues pareciera que sí hubo mucha influencia por ahí. Veíamos actores sociales que tuvieron relevancia histórica. Para mí una de las figuras tal vez un poco menos conocidas, pero importantísima, el cacique Garavito, ¿verdad? Ahí en Talamanca, cuando hizo la oposición a la conquista española, pues marca para nosotros un ícono, ¿verdad? De la historia, de que sí hubo confrontación y muy seria. Pero ya hablando de la iglesia protestante, hablando de la iglesia pentecostal, quiero que meditemos sobre una frase bíblica muy hermosa que encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y en general a todo el pueblo de Dios, nos dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Anuado a esto, tenemos también en el libro de los Hechos, capítulo 17, 26, cuando el autor de los Hechos nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Vemos entonces, hermano, que el espíritu, ¿verdad?, que mueve al cristianismo es precisamente la unidad, ¿verdad?, sin ningún tipo
de rol, de marcaje, de encasillamiento, la unidad en el Espíritu, la unidad en Cristo Jesús, donde las diferencias pasan de lado y somos una sola nación en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos enfrentamos a fenómenos como la xenofobia, yo creo que la iglesia tiene un papel muy importante y tiene mucho que decir. Hablando de la educación, ¿verdad? La educación de nuestros niños en la escuela dominical tiene que partir precisamente de todo este tipo de enseñanzas que parecen muy básicas, pero que cuando abrimos el Facebook y vemos un pastor, un líder, dándole un like a un meme xenofóbico o incluso haciendo comentarios, ¿verdad? Como bien nos decía la pastora Estanina, que ella en carne propia, ¿verdad? Como nicaragüense ha sufrido esa discriminación, pues a mí me deja mucho que desear y me entristece enormemente, Manuel, en este contexto bíblico, ¿verdad? Correcto. Esto es bien importante tocarlo y bien importante analizarlo también, ¿verdad? La iglesia ha sido lavada por la sangre de Cristo, la iglesia ha sido redimida por Cristo Jesús, la iglesia, el Señor nos ha dado otra oportunidad donde no la merecíamos, es parte del mensaje cristiano y evangelístico que podemos presentar en esta tarde. Nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, nosotros no somos merecedores de la misericordia de Dios, nosotros no somos dignos de que Él haya puesto su mirada en nosotros, sin embargo la puso por amor, por gracia, por misericordia, ¿verdad? Y esa lógica bíblica y teológica nos debe llevar a nosotros a decir, ¿cómo es posible que yo como cristiano, que yo como creyente, discrimine a otros? ¿Verdad? No concuerda el mensaje, porque si aquel que me pudo haber discriminado, aquel que me pudo haber excluido, no lo hizo, ¿cómo yo, indigno pecador, diría un canto muy bello, ¿verdad? Sí. ¿Cómo yo voy a discriminar a alguien? ¿Cómo yo voy a apartar a alguien, por ejemplo, en este tema, por su nacionalidad? Y en esto es importante aclarar y decir, ampliemos el tema educativo, el tema pedagógico, no solamente a la institución educativa. Uno de nuestros profesores en el seminario, el pastor Neri Esteves, que es supervisor del territorio de Occidente en Guatemala, de la Iglesia de Dios, nos decía, y por generaciones han escuchado los estudiantes al pastor Neri decir lo que yo voy a decir: todo educa, todo educa. Yo no necesito estar en una aula, no necesito estar metido en una sala virtual de una X institución para estar aprendiendo. El simple hecho de este tipo de espacios, de estas conversaciones, el simple hecho de prender el televisor, ver un anuncio, ver las noticias, ver una película, todo educa. Educa para bien o educa para mal. Ahí el tema nos dista mucho, pero todo educa. Entonces lo pedagógico y la pedagogía, lo pedagógico y lo educativo se amplía en este panorama. Y la iglesia juega un papel primordial en la educación de las personas. Si un pastor habla con argumentos xenofóbicos, muy probablemente la iglesia en la cual pastorea va a hablar así, porque su papel, su rol docente es muy fuerte, es muy marcado, y eso lo hemos visto no solamente en nuestra postura religiosa y teológica, sino también en muchos espacios, en muchas religiones. El líder de las religiones normalmente tiene una influencia poderosísima en la gente. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado y realmente utilizar estos pasajes que son tan claros, tan abiertos. Aquí no hay que dudar. El pasaje que usted nos ha leído es primordial y es de decir, ya no hay división, ya no hay diferencias. El Señor nos juntó y nos hizo uno. La espada que blandía el español contra el habitante originario, el denominado indígena, hoy en día viene siendo paralelo de la lengua que oprime, de la lengua que viperinamente riega veneno, ¿verdad? En muchos ámbitos de la sociedad costarricense. Y ahora que la iglesia está en casa, la iglesia transmite en redes sociales, pues vemos cómo estos templos virtuales han sido escenario, ¿verdad?
claro y concreto, ¿verdad? De un caldo de cultivo de xenofobia, ¿verdad? Motivado por esas nuevas espadas que están oprimiendo a muchos hermanos. Exacto. La cultura dominante que podemos llamar, ¿verdad? En el caso de la lógica xenofóbica, hablemos de nosotros, que es lo que tenemos más claro. La mayoría de nuestros escuchas son costarricenses y tenemos que hablar bien claro. Nosotros, cuando somos xenofóbicos, mayoritariamente lo somos para un X grupo. Cuando somos discriminatorios, somos para un grupo. Entonces, ahí hablamos de cultura dominante. Y después está la cultura oprimida, que en este caso son todos aquellas nacionalidades, aquellas personas ciudadanas de otro país que vienen a nuestro país, no porque, como la semana pasada decían, no porque necesariamente quieren venir a este país, sino porque las circunstancias políticas, socioeconómicas y demás se lo obligan a hacer. Son personas. Se nos olvida, Manuel, al pueblo cristiano, ¿de dónde nos sacó el Señor? Si yo estoy aquí hoy ejerciendo este ministerio por la infinita gracia y misericordia del Señor, es porque yo soy agradecido y sé de dónde me sacó el Señor. Exacto. Yo sé que todos tenemos una historia en nuestra conversión. Para unos ha sido menos violenta, pero hay casos en que realmente, ¿verdad? El Señor tuvo que actuar en el momento preciso. Por eso este programa se llama Llegaste a Tiempo, y el asunto es que se nos olvida quiénes somos y dónde hemos salido. Levítico 19:33 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas. Exacto. No lo primas. El versículo que sigue, 34, dice: trátalo como a ti mismo, como a tu prójimo. Exacto. ¿Verdad? Entonces se nos ha olvidado, hermano Manuel, de dónde hemos salido, y siempre con esas ínfulas, ¿verdad? De superioridad. ¿Cuántas iglesias cristianas, no solo de nuestra denominación, sino en general, están siendo o eran sostenidas, ¿verdad?, por el diezmo de la ofrenda de los nicaragüenses? Hablemos claro. Hay iglesias que en este país, que el 90% de sus feligreses son migrantes nicaragüenses. Correcto. Gente fiel, gente que realmente ama al Señor, al igual que todos y cada uno de nosotros. Pero todo este tipo de actitudes, ¿verdad?, vienen a ser de verdad y vuelvo al ejemplo de la espada, ¿verdad?, un machetazo a la esperanza, ¿verdad?, un machetazo al amor y sobre todo a lo que realmente debemos estar predicando. Valga esto también para antes de unos anuncios que tenemos, que nos vayas preparando un poquito sobre el papel que tienen los medios de comunicación en la transmisión de este mensaje, ¿verdad? Porque las redes sociales en general lo que hacen es reproducir, ¿verdad?, ciertos escenarios, y estos escenarios vienen o tienen como matriz, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación masiva. Recordándoles entonces, la Dirección Territorial de Evangelismo nos puede contactar al 8973-5591. El programa Llegaste a Tiempo. Tenemos también en este momento nuestra transmisión del video live. Por acá queremos saludar a varios hermanos que están conectados. El pastor González Orozco, conocido como Pilo, ¿verdad? Sí. Allá en la Guásima de Alajuela nos está saludando, hermano Pilo, Dios me lo bendiga. Tenemos también a una hermana Jovita que dice: Dios los bendiga, pastores, estamos conectados desde Monterrey, México. Saludamos allá en la bella tierra de Limón al pastor Marvin Centeno, Dios lo bendiga, pastor Marvin Centeno. Estamos enviando un cordial saludo también a todos y cada uno de los hermanos que están en sintonía. Irán Ortiz, por aquí tenemos a la iglesia La Casa del Alfarero. Bendiciones, hermanos. No sé si tienes ahí gente que quiera saludar, hermanito, en este espacio. Sí, claro, queremos saludar aquí especialmente a nuestros hermanos que a veces nos siguen desde Guatemala. Auda Barrios, un saludo grande hasta Catarina San Marcos, a la hermana Blanqui Miranda también. Saludo especialmente a mi esposa, que fielmente las esposas están ahí al pie del cañón. A mis hermanas también, Kimberly Espinosa y Juliana Espinosa, a mi mamá, Marisela Arroyo.
Y a todas las personas que realmente, a nuestros primos y primas, Marlene Vargas también, que se conecta con nosotros, bendiciones a todos. Qué bendición que usted esté conectado hasta ahora, en Llegaste a Tiempo. Estamos tocando el tema de la xenofobia y agradecemos también la confianza de nuestro hermano Oscar Brenes a través de su empresa, quien nos ayuda con todo lo que son los gastos de estos programas. Agradecemos a S&S Corp, Sistemas y Soluciones Corporativos de Latinoamérica, para facturación electrónica, diseños de página web, sistemas y aplicaciones, al 2290-1573, al correo info@siscorpia.com. Gracias, Oscar, por su confianza. Esta hora ya avanzada de la tarde, pues usted lo puede percibir, hermano Manuel, el tiempo pasa muy rápido aquí, sí, en la cabina de la 930, pero para no dejar de lado este punto, háblenos un poquito sobre la influencia de los medios de comunicación en Costa Rica como transmisores de este lenguaje xenofóbico y de estas manifestaciones de xenofobia. Claro, pastor, y de hecho esto es muy importante porque cuando hablamos, estamos diciendo, cuando hablábamos de lo educativo, cuando hablábamos de lo pedagógico, cuando hablamos de la pedagogía, estamos hablando de todo, porque todo educa. Entonces, el papel de los medios de comunicación en la educación de las masas, por eso hablamos de los medios masivos de comunicación, es sumamente poderoso. Yo, por ejemplo, públicamente felicito a estos espacios que se abren en Radio Costa Rica para hablar de temas tan importantes como este, porque existe en nuestro país medios de comunicación que abiertamente han contribuido a estos asuntos de la xenofobia y demás. Y no solamente de la xenofobia, sino de otros tipos de discriminación. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia en que estamos viviendo todos, y es la realidad más cercana, hay un porcentaje enorme de noticias que cuando leemos sus títulos son títulos provocativos, son títulos sensacionalistas y amarillistas, como hemos llamado. Es decir, lo que buscan es una reacción negativa de la gente. Y esto es un aporte muy significativo que da una de las ciencias sociales, que es la psicología, donde las personas que son y practican la xenofobia, que han internalizado todos los argumentos xenofóbicos, solamente necesitan un activador. En este caso, ¿cuál es el activador? Bueno, estas noticias amarillistas. Unas noticias que nada más, por ejemplo, en una pandemia, la pandemia es algo tan serio, que pueden hablarse de tantos temas, porque en Costa Rica hubo un bombardeo en las últimas semanas de noticias que nos decían: aumenta el número de casos de extranjeros, aumenta el número de casos en la zona norte. Detrás de eso no están mencionando específicamente una nacionalidad, pero indirectamente están haciendo que se activen las alarmas de la población que es xenofóbica por naturaleza. Solamente necesita una llamada de atención. Inmediatamente las redes sociales, por ejemplo, ahora que la mayoría de los medios de comunicación utilizan Facebook, las redes sociales estallan inmediatamente en los comentarios de la gente diciendo: es que por culpa de estos, por culpa de aquellos. La gente ni lee la noticia, no leen la noticia, solo leen ese título. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención a los medios de comunicación? Sobre todo a los noticieros. Hay que tener cuidado con los títulos, porque los títulos son activadores de formas discriminatorias serias en este país. Precisamente son activadores del neocolonialismo que hay en el costarricense. Si usted puede numerar 3 posibles soluciones, consejos, no sé cómo lo quieras llamar, para esto que estamos viviendo, ¿cuáles serían? Dirigidos al pueblo de Dios. Okay. Aquí le vamos a hablar a los creyentes. Excelente. Número 1, creo yo que para todas las familias creyentes, una de las cosas esenciales y que tenemos, como decía mi esposa un día de estos, los niños no son el futuro de la sociedad, no son el futuro de la iglesia, son el presente. A veces decimos, los niños son el futuro de la iglesia, y eso es una frase incorrecta. Si bien van a marcar el futuro de las sociedades,
pero ellos marcan ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como uno de los textos bíblicos famosos que citamos, pero a veces olvidamos en la práctica, es instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, cuando fuere una persona ya desarrollada, no se va a apartar de él. Proverbios 22:6. Precisamente Proverbios 22:6 nos dice esta gran verdad y nos invita entonces a cómo combatimos la xenofobia en el pueblo de Dios, educando a nuestros niños. Número 2, creería yo que tenemos que aplicar Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo nos dice casi que los 3 consejos. Número 1, hay que separarse. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. Es decir, no seamos más del montón. Si la gente quiere ser xenófoba, no por eso nosotros vamos a ir detrás de la gente diciendo cuántas barbaridades se presenten. Eso es lo número 1. Número 2 en este pasaje, la transformación. Nosotros deberíamos ser transformados para generar transformación, donde dice el apóstol Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí es importante cambiar el chip que se nos ha metido de este neocolonialismo. Tenemos que entonces decir, bueno, nosotros no vamos a ser iguales, vamos a ser transformados desde nuestro pensamiento, para que una vez nuestro pensamiento sea transformado, entonces lo que hablamos, lo que decimos también lo sea. Y número 3 en este pasaje de Romanos 12:2 es la parte de la demostración, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios aquí, sencillamente, hermano Jorge, es: el Señor no discrimina, el Señor no aparta, el Señor no hace acepción de personas. Para el Señor todos somos iguales. Si el Señor es así, nosotros deberíamos imitar esa buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y número 3, que yo creo que casi que di como 6, ¿se dio cuenta? Siga, no hay problema. El número 3 y el más serio es: analicémonos si de verdad somos iglesia del Señor, porque eso es lo más serio. Yo no considero, desde las escrituras, según la escritura del Nuevo Testamento nos indica el Señor mismo en su experiencia de vida, en su experiencia ministerial, que un creyente sea un xenófobo. Eso no me concibe a mí en mi mente, en los argumentos teológicos y bíblicos que tenemos, no calza. Entonces tendría yo que preguntarme, si yo discrimino a la gente, no solo por su nacionalidad, sino por su raza y muchas cosas más, realmente me tengo que hacer la pregunta: ¿soy cristiano de verdad? Como el Señor me manda que sea, porque el Señor no hace excepción de personas, y si yo la hago, entonces, ¿cómo está el asunto? Y tengo que preguntarme también, y aquí le envío un saludo fuertísimo a unos estudiantes que están llevando el Diplomado Superior en Estudios Bíblicos en Pérez de León, del CEVITCA y de CEFON. A todos los estudiantes un fuerte saludo. Nos preguntábamos un día de estos, ¿quiénes son los esclavos del siglo XXI? ¿Quiénes son los esclavos del siglo XXI? Hablando de Filemón. La invitación a Filemón del apóstol Pablo es: recibe a tu antiguo esclavo, ya no como esclavo. Yo no quiero, le dice el apóstol Pablo, ya no quiero que lo esclavices más, recíbelo como a tu hermano. Eso es un despedazadero paradigmático que hace el apóstol Pablo en ese tiempo que ese escrito se redacta. Y hermanos, de verdad, preguntémonos, ¿será que hay esclavos en el siglo XXI? Yo creo que sí, y muchos. Lamentablemente ya no le decimos esclavos, pero por ejemplo, cuando somos xenófobos, directamente estamos esclavizando a un montón de personas. Cuando tildamos a alguien y decimos es que por ser de X nacionalidad es malo, es violento, roba, desde ahí nosotros estamos esclavizando a la gente y le estamos poniendo un peso que esa persona no debería llevar. Los tiempos son difíciles, los tiempos que estamos viviendo, Manuel, necesariamente requieren unidad, y es aquí donde, a través de esta su radio Costa Rica 930 AM, en la plataforma Llegaste a Tiempo y en las diferentes plataformas que tiene esta hermosa emisora, hacemos un llamado directo, de verdad, hacia todas las personas, todos los líderes, todas las personas que tienen un cargo en una iglesia y que usan las redes sociales, para que
de verdad pensemos lo que vamos a decir. Correcto. ¿Verdad? No solo necesita usted conectarse a su operador que le brinda el internet, tenemos que estar conectados, ¿verdad?, al corazón de Dios, para que de lo que expresemos en redes sea edificante, Manuel, edificante. ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos nosotros ofendiendo en redes sociales a un hermano nicaragüense que está en ese momento en una cuartería, pasando necesidad, teniendo hambre, teniendo frío? Tal vez no hambre, porque Dios ha movido sus ángeles para que lleguen los alimentos a estos hermanos, ahí a través de organizaciones como Chepe Cebaña. Bendecimos desde aquí la vida del hermano Mauricio, desde el trabajo que hace la acción social de la municipalidad de San José a través de la señora vicealcaldesa. Bendecimos también el trabajo de estos hermanos. Pero de verdad que una palabra de confort, una palabra de aliento en estos momentos ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda mucho. Así que le motivamos para que nos unamos de verdad en este concientizar a niños, jóvenes, adultos, de que debemos estar unidos, de que debemos llevar esta circunstancia que está viviendo la humanidad en un solo sentir. Y yo creo que la Iglesia de Cristo, de verdad, es la primera llamada a extender estos lazos de amor, este mensaje de Jesucristo, que no ha cambiado ni va a cambiar, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y de tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos llegando al final de Llegaste a Tiempo, Manuel. Qué gusto, qué privilegio ver a la generación emergente de nuestra denominación, así lo llamamos, tomando esta bandera, ¿verdad?, de cambio. Gracias, Manuel. Sabemos que no va a ser la última vez que usted va a estar aquí con nosotros, y queremos terminar, como siempre lo hacemos, orando, ¿verdad? Orando por todas estas circunstancias, y en específico para que dirijas una oración, ¿verdad?, por aquellas personas que están sufriendo el yugo de la esclavitud, ¿verdad?, que decía Pablo, de la discriminación, de la vergüenza, y que Dios toque esos corazones, hermano, para que podamos transformar y llevar este mensaje de amor y esperanza, que es el Evangelio de Jesucristo a quien lo necesita. Amén. Oremos, por favor. Amén. Antes de esta oración, quiero remarcar una frase de la semana pasada, y me llamó poderosamente la atención para orar precisamente. Decía el pastor Rodrigo, citando al pastor Gustavo Zúñiga: no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. La condición de cada persona cambia. Estamos en el mar aquí, la tempestad de la pandemia. Cada uno la enfrenta de forma diferente. Hay gente que vive económicamente muy bien, hay gente que no se ha enfermado, hay gente que ya se enfermó, hay gente que ya perdió un familiar, hay gente que ha tenido que emigrar por la situación. En ese sentido, hermanos, oremos de verdad, pensando que hay muchas personas en una situación muy, muy, muy difícil. Tal vez no es la nuestra, no es nuestra situación, pero sí es la situación de otra persona. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en primer lugar por este tiempo, y clamamos a ti en esta hora, en esta tarde, Señor, desde esta cabina de radio, Señor, orando por todas esas personas que están pasando un mal momento, todas esas personas que están deprimidas, que están angustiadas, que están ansiosas por todo esto que está pasando. Te pedimos la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento sobre cada una de estas personas, que tú los guardes, que tú los protejas, que si hay alguna persona que nos oye o que nos observa en esta hora que aún no te conoce, te invitamos en el nombre de Jesús a que llames al Señor, que ores al Señor, que busques al Señor y que le digas al Señor que sea el centro de tu vida, que te ayude a pasar esta tormenta
y que te ayude a pasar al otro lado con bien y con bendición. Señor, te damos gracias y te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano Manuel, a usted que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales y puede desprenderse de algún grano básico, si usted siente en el corazón que puede bendecir a nuestros hermanos que están viviendo esa circunstancia tan difícil de las cuarterías, pues puede comunicarse con nosotros al 8973-5591 y nosotros hacemos llegar esta ofrenda de amor que yo sé que usted muy generosamente va a depositar en las manos de estos hermanos que tanto lo necesitan. Hasta la próxima. Somos Llegaste a Tiempo y como siempre decimos al final, seguros y confiados de que nuestro Señor Jesucristo siempre llega a tiempo. De que Jesús siempre llega a tiempo. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde aquí en su Radio Costa Rica 930 AM. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.